Mi nombre es Enrique Acuña. Soy un abogado en el programa de asistencia al consumidor en la organización no lucrativa Legal Aid Center of Southern Nevada, el Centro de Asistencia Legal del Sur de Nevada. En este segmento me gustaría tocar en planes de pago para pagar renta por su vivienda. Se ha atrasado y el dueño de su propiedad quiere entrar a un plan de pago. Y en este segmento vamos a hablar de 4 diferentes temas que debe tomar en cuenta antes de entrar en un plan de pagos con el dueño de su vivienda. Lo primero es que debe de tomar en cuenta el momento oportuno. En este momento hay una orden ejecutiva iniciada por el gobernador Sisolak que suspende la gran mayoría de acciones de desalojo por todo el estado de Nevada. Eso es decir que dueños no pueden desalojar sus inquilinos, no pueden dar notificación de desalojo a sus inquilinos y no pueden utilizar el sistema legal para desalojar sus inquilinos. Las cortes no están aceptando casos de desalojo en la gran mayoría de casos. Además, el gobernador ordenó que propietarios no pueden adjuntar recargos por pagos atrasados de sus inquilinos. Tomando todo esto en cuenta, necesita que preguntarse si haciendo un plan de pagos por renta atrasada es en su mejor interés en este momento. Su propietario no puede desalojarlo y pues necesita que considerarlo, que posiblemente no es en su mejor interés. Contestando esa pregunta dependen varios factores diferentes. Primero, la congelación de desalojos va a estar en efecto solamente durante el tiempo que la emergencia del coronavirus está en efecto. Cuando el gobernador hace una determinación legal que la crisis ha pasado, notificaciones y casos de desalojo comenzarán de nuevo. Pero debe también considerar la posibilidad que antes de que se levante la emergencia, las autoridades federales, estatales o de ciudad pueden tener algún otro plan en efecto para ayudar a los inquilinos y propietarios. Por ejemplo, es posible que las autoridades puedan efectuar obligaciones que propietarios entren a planes de pago con sus inquilinos a ese tiempo. No sabemos lo que nos espera. ¿Quieres comprometerte ahora o esperar a ver qué pasa? Es una pregunta muy importante. Usted pudiera estar en una mejor posición de negociación y podría tener una mejor idea de sus finanzas más adelante después del término de la emergencia. Por estas razones, debe seriamente considerar sus opciones antes de entrar a un plan de pago. Recuerden, durante la emergencia del coronavirus, un propietario no puede forzarlo a aceptar un plan de pago por su atraso de renta. Por lo tanto, si el propietario lo está presionando o hostigando con la intención de forzarlo a firmar un plan de pagos o para pagar renta atrasada, esas acciones son violaciones de las órdenes del gobernador Sisolak para proteger nuestra comunidad. Esas acciones han estado investigados por el fiscal general de Nevada, quien está levantando cargos en contra de los propietarios delincuentes. En esas situaciones debe contactar la oficina del fiscal general del estado de Nevada para levantar una queja. Lo segundo que debe tomar en cuenta son posibles alternativas a entrar a un plan de pago. ¿Has hablado con tu propietario sobre una posible reducción de la cantidad de su renta mensual? Por ejemplo, está recibiendo beneficios de desempleo, pero no son suficientes sus beneficios para pagar el monto completo de su renta, pero sí puede pagar algo. Su propietario posiblemente está dispuesto a reducir su renta durante esta crisis y posiblemente la reducción continuará hasta el futuro. No tiene nada que perder en hacer ese intento. Otra opción puede pensar en pedir
que su propietario aplique su depósito de seguridad a su obligación de renta. Si dio un depósito de garantía cuando se mudó a su vivienda, el propietario lo está deteniendo. Posiblemente el propietario estuviera dispuesto a aplicarlo a lo que debe en su renta. Estas posibilidades las puede hablar con su propietario al mismo tiempo de que el propietario está pidiendo que entre a un plan de pagos. Número 3. El tercer factor que debe de tomar en cuenta es la viabilidad económica y financiera de entrar a un plan de pagos con el propietario. Por algunos hogares hay factores presentes que claramente apoyan entrar a un plan de pagos. Al otro extremo hay algunas personas que presentan situaciones financieras o personales que muestran que no tienen sentido entrar a un plan de pago. En realidad, la gran mayoría de personas van a caer algo en medio de estos dos extremos. A un lado hay personas que saben que van a regresar al trabajo con seguridad o con una fecha fija o que han recibido notificación que sí van a regresar a su trabajo, que van a ganar ingresos al nivel similar o mismo que tenían antes del crisis, que tienen buenas relaciones con el propietario, que están conforme con su vivienda, con lo que pagan de renta, con la ubicación y locación, y que quieren evitar toda posibilidad de una orden de desalojo en sus antecedentes civiles y en su reporte de crédito. Tomando todo esto en cuenta, estas personas, en revisando su presupuesto mensual, sí tienen dinero disponible para pagar su renta mensual junto con el monto por su renta atrasada. Para personas en esas situaciones, un plan de pagos sería algo completamente razonable, pero eso es basado en sus circunstancias. Al otro extremo, por ejemplo, hay personas que no están seguros que van a poder regresar a su trabajo que tenían antes del crisis, o no están seguros que van a poder trabajar la misma cantidad de horas por semana o van a ganar el mismo dinero. También posiblemente han tenido problemas de comunicación o desacuerdos más profundos con el propietario de su vivienda anteriormente. O han tenido problemas con la vivienda. Posiblemente están pagando más de lo que razonablemente pueden pagar bajo sus circunstancias financieras. Posiblemente tienen otros compromisos financieros y su presupuesto mensual no puede acomodar otro compromiso para pagar renta mensual junto con el monto de pagar su renta atrasada. Para estas personas no tiene razón entrar a un plan de pago de su renta atrasada, porque no tiene sentido hacer un compromiso con que no va a poder cumplir. Esta categoría de personas desafortunadamente deben seriamente considerar buscar alternativas de vivienda, mudarse con sus padres, otros miembros de su familia o con amigos. Pero como les dije, la mayoría de personas caen dentro de estos dos extremos. Algunas cosas que la mayoría de ustedes deben de considerar. ¿Qué son sus ingresos? ¿Y por cuánto tiempo es seguro que tenga acceso a ese ingreso? Aquí debe de pensar de la cantidad y la duración de sus beneficios de desempleo. ¿Qué es la posibilidad que va a regresar a trabajar y cuándo va a regresar a trabajar? Y cuando regresa a trabajar, ¿va a ser bajo los mismos términos de empleo? ¿Su ingreso va a ser mismo o va a trabajar el mismo número de horas por semana que trabajó antes del crisis? ¿Su renta va a quedar lo mismo? ¿Tiene un contrato que protege al inquilino de un aumento de renta en el futuro y que el propietario no puede aumentar su renta? Y tomando todo eso en cuenta, su presupuesto, reconociendo honestamente la cantidad de sus gastos mensuales y de sus gastos que se van a mantener, si sus gastos se van a mantener al mismo nivel en el futuro, lo necesita que calcular. Si adjunta pago al atraso a ese presupuesto, que si razonablemente puede pagar ese atraso.
y necesita que ser en un tiempo razonable. Sinceramente, no creo que propietarios darán un año para repagar el atraso de su renta. Más probablemente darán máximo 6 meses o posiblemente 9 meses. Es posible que el propietario dé menos tiempo para completar sus pagos. Puede resultar en un pago adicional sobre el atraso de su renta, 200, 300, $400, dependiendo en cuánto debe y qué cantidad de renta paga. ¿Puede pagar esa cantidad de renta en adición de su renta normal? También considera que va a continuar viviendo en la misma vivienda. Si, por ejemplo, ha programado que se va a mover fuera del estado, no tiene mucho sentido hacer un plan de pagos en esa situación. Si decide que un plan de pago no tiene sentido, si tiene un contrato de arrendamiento, hable con su arrendador acerca de una cancelación voluntaria y para poder moverse sin alguna consecuencia civil. Si su propietario no está de acuerdo, debe sinceramente considerar si está dispuesto a cancelar su contrato sin un arreglo y tener una orden de desalojo en su antecedente civil o en su reporte de crédito. Si rompe el contrato y no entra a un plan de pagos, hay posibilidad que el propietario lo demande para colectar renta atrasada. ¿Está dispuesto a aceptar este resultado y el estrés que acompaña un caso legal? Al fin, debe considerar si es posible durante esta crisis pagar renta parcial. Si puede pagar a lo menos una parte de su renta, o si el propietario no acepta pagos parciales, si puede guardar una parte de su renta mensual, así al fin del crisis pueda reducir el balance de renta atrasada que debes. Si su renta es alta y no paga nada de renta durante el tiempo del crisis o no ahorra dinero en anticipación de pagar esa renta, es posible que al fin del crisis va a deber un balance de renta atrasada mucho más grande de lo que pueda liquidar en pagos mensuales. En esas situaciones no tiene sentido hacer un plan de pagos. Finalmente, si decide que un plan de pago tiene sentido, recuerde que durante la emergencia del coronavirus, propietarios no pueden cobrar cargos adicionales por pagos atrasados. Por esa razón, no se deben incluir estos cargos en ningún acuerdo. Es importante que tenga expectativas realistas. Recuerde que su propietario no tiene ninguna obligación legal a hacer un plan de pagos por renta atrasada. Igualmente, usted no tiene obligación de entrar a un plan de pagos. El objetivo de un plan de pagos es proporcionar un plan que beneficie a ambos. Los montos y el periodo de pago propuestos deben ser razonables. No acepta un monto que nunca podrá pagar y no espere que el arrendador le permite pagar $25 por mes por los próximos 10 años. Las dos partes necesitan que estar de acuerdo con los términos del plan de pagos. Sinceramente, si las dos partes terminan la negociación un poco descontentos, probablemente sea un buen acuerdo. Sea transparente. Su propietario probablemente le va a pedir alguna prueba de que ha sufrido una pérdida de ingresos y no puede pagar su renta. No hay nada en la ley que dice que un propietario no puede pedir estos comprobantes. Posiblemente va a pedir cierta evidencia, por ejemplo, comprobante que has aplicado por desempleo o copias de sus estados de cuentas bancarias. Pero la solicitud también debe ser realista y razonable y ajustarse al alcance de la situación. Esté preparado para mostrarle al arrendador su plan sobre cómo piensa superar la crisis y qué está actuando en buena fe. 4. Documenta, documenta, documenta. El acuerdo de plan de pago debe estar escrito, no una promesa de palabra.
Si el propietario trata de incluir disposiciones que no comprende, como la renuncia de sus derechos como inquilino o disposiciones extrañas sobre confesar un fallo, permitir el desalojo automático por no cumplir con los términos del plan de pago, presente el acuerdo al Centro de Asistencia Legal para obtener una explicación antes de que firme el acuerdo. Si necesita asistencia, llámanos. The Legal Aid Center of Southern Nevada, el Centro de Asistencia Legal del Sur de Nevada, está haciendo todo lo posible para permitir los que nos llaman a hablar con una persona actual en este momento de crisis. Favor, llámanos al 702-386-1070.